según nosotros éramos humor guarro. Ya después que salió Molotov éramos como humor de kindergarten, ¿verdad? Pero lo intentamos. Sí, ¿no? Esa de dale de comer al conejito y todo. Sí. Bueno, luego vamos a eso. Vámonos, okay. Que está muy chingona tu narrativa. Entonces, te traicionaron Gis y Trino y Falcón. Y Falcón, sí. Fuiste víctima de ellos. ¿Qué cosa? Sí, y entonces en el regreso de la Ciudad de México a Guadalajara, yo llevaba mi guitarrita en el coche, en la parte de atrás, y Julio la agarró y empezó a cantar canciones de la Nueva Trova con la letra cambiada. Y entonces empezó a cantar. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que lavártelo bien. Y yo, ¿cuál? Y luego, mi uniforme azul ayer se me perdió. De Silvio. Oye, sí. Porque nos burlábamos de la trova. Sí. O sea, nos cagaba la madre en la trova. Cagado, a mí me pasaba eso. Tú sabes que yo de pronto ya después de unos tragos me gustaba hacer eso con la música romántica. Ándale, sí. Y me ponía a improvisar pendejada y media. Sí, y entonces yo decía que teníamos un show pornocómico musical. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Otra que no era de Silvio, pero también empezó a cantar, Julio empezó a cantar. Todo se derrumbó dentro del PRI. Y yo así como, cabrón, ¿y tú de dónde sacas todas esas maravillas, verdad? Le dije, oye, Julio, pues ya no hay galimatías. Yo tenía un estudito en mi casa, tenía una multitracker de 4 canales en cassette, que era lo último. Esas Tascam. La mía era Yamaha, okay, pero sí, había Tascam y había... Sí, que me acuerdo perfecto, cabrón. Sí. Y entonces le dije, ¿qué te parece si nos juntamos a hacer cancioncitas? ¿Verdad? Claro. Yo en mi estudio ya medio hacía cancioncitas, pero a mí me daba por ser muy solemne. Y entonces cuando escuché a Julio con esa lírica tan desvergonzada, le dije, hagamos algo. Pues mira, dale de comer al conejito fue como la tercera o cuarta rola que hicimos Julio y yo juntos nada más, porque éramos misma. Yo tocaba todos los instrumentos, o sea, el bajo, la guitarra, programaba las maquinitas, hacía de ingeniero de sonido. Sí, es que esas portaestudios, como les llamaban, fueron el comienzo de la manera de poder expresarte tú solo sin necesidad de tener músicos. Así es. En ese momento, no sé si te acuerdas, era una técnica que se llamaba ping pong. Entonces, con 4 canales podías hacer 12. Porque ibas traspasando de un canal a otro. Y eso ya. ¡Wow! Yo me acuerdo mucho de eso, carajo. Con eso hicimos, mira, creo que hasta una campaña de Alka-Seltzer hicimos con eso, con el Marcelo y con Alejandro Yacomán de Bon. ¡Wow! Sí. En una portaestudio. En una portaestudio, wow. pero era una Tascam, no era una Yamaha. No era Yamaha. Oye, sí, síguenos contando, porque es que ahí de eso te quería yo preguntar, pero es que tú solito nos estás llevando a todo lo que te quería preguntar. ¿Cómo se forma el personal? Ya nos lo estás explicando. Así se forma el personal. Julio y yo haciendo canciones en mi microestudio, ¿verdad? Y en ese momento no teníamos grupo ni nos llamábamos el personal ni nada. Y entonces yo hice un cassette, produje un casetito con 4 canciones. Dale de comer al conejito, No te hagas, que también viene en el No me hallo, Centerfold Blues, que salió en un disco posterior al No me hallo, que nos lo produjo Sabo Romo y Tania Libertad. Qué padre. Sí, padrísimo. ¿Y cuál otra? Y había otra por ahí. Y Broche de Oro, ¿no? ¿Lo puedes creer? Varias que se colaron al No me hallo fueron las primeras 4 que hicimos. Y entonces este cassette llegó a oídos de un muy querido amigo, porque yo había vivido en su galería, Rogelio Flores Manríquez. Yo había vivido en su galería de nombre Magritte. Rogelio Flores Manríquez después fue el dueño del Roxy. No sé si tú escuchaste alguna vez del Roxy. El Roxy de Guadalajara, muy famoso. Sí, claro. Sí. Bueno, un teatrito de rock, ¿no? Ajá, era un cine viejo que se había... No solo de rock, había danza, había literatura, era un centro cultural, ¿no? Ok. Y entonces Rogelio, todavía en ese momento no tenía el Roxy, pero Rogelio hacía conciertos, tenía un organismo que se llamaba Jazz Guadalajara, que hacía conciertos de jazz,
y era un promotor cultural importante en la ciudad, ¿no? Y entonces le llevé el cassette a Rogelio y me dijo, oye, está muy interesante, está muy padre, porque aparte en ese momento, Piro, tú porque eres un conocedor y porque aparte creo que tú tienes ahí una raíz afro-caribeña, ¿no? Pero en ese momento el reggae era inexistente. Y entonces cuando yo me dijo, como que trataron de hacer algo en reggae, ¿verdad? Porque Rogelio sí conocía a Bob Marley, conocía mucho de reggae. Y le dije, pues sí, lo intentamos hacer un reggae jarocho. Y me dijo, puta, pues les quedó chingoncísimo. Y Rogelio hizo llegar este cassette a un tocayo suyo en la Ciudad de México que regenteaba este bar El 9. Claro. Y junto con Mongo, él se llama Rogelio Villarreal y Mongo Sánchez Lira. Y entonces cuando ellos oyeron el cassette dijeron, ¿saben qué? Tienen que venir a tocar al 9. Ay, caramba, pero pues si somos Julio y yo, y les propuse en ese momento, si quieren vamos con mis maquinitas y nos presentamos con maquinitas y Julio cantando. No mames, los van a matar. A huevo tenías que tener baterista, ¿verdad? Era cuando todavía el escenario tenía una reja. Sí, pero el día que nosotros tocamos no estaba la reja, pero sí. Como en Onda Blues Brothers, ¿verdad? No, sí. Pero es que creo que durante un tiempo estaba la reja permanente y ya después la quitaron. Wow. Eran muchos eventos de La Regla Rota. Sí, exactamente, ¿verdad? La revista de La Regla Rota, sí. Que después se convirtió en la Pus Moderna. Sí. Oh, eso sí es cierto. Sí, pero tienes tu razón. Primero fue La Regla Rota. No, yo me acuerdo mucho. Pues el director de esa revista, Rogelio Villarreal, y Mongo, que era como el que hacía las cosas. O sea, Rogelio era más como del concepto y Mongo era el que las hacía. Él hacía la escenografía, hacía los volantes, ¿no? Nos invitaron a tocar al 9 y entonces les dije, pero si no hay banda. Me dijeron, bueno, pues haz una. Y entonces les dije, bueno, ok, denme 6 meses y montó la banda. Y entonces para ir a México también le teníamos que poner nombre. Y siempre llegábamos a las fiestas y la gente nos decía, ya llegó el personal macizo. Y entonces yo le dije a Julio, oye, ¿qué te parece que le pongamos el personal macizo? Es un gran nombre el personal. Bueno, y entonces Julio me dijo, hijo, es que el personal macizo ya nos vamos a balconear de entrada. Sí. Le dije, ok, ¿qué te parece el personal? Claro. Me dijo, uy, sí, está perfecto. Le dije, ok, pues listo, nos llamamos el personal, ¿verdad? Y efectivamente fuimos al 9 a debutar, ¿no? ¿Qué año fue esto? Esto fue 1987. Poco antes de que saliera entonces No Me Hallo. Bueno, No Me Hallo salió en 1989. Okay. 2 años antes. Okay. Es que un poco lo que tú mencionabas fue esa formación, porque el personal ha pasado como por 20 formaciones. Sí. Esa formación fue sumamente efímera, ¿no? Duró muy, muy poquito tiempo. La formación que hizo el No Me Hallo, el baterista era Pedro Fernández, que no era el baterista original del personal. El baterista original se llamaba López Portillo, Alejandro López Portillo. Y teníamos otros músicos que después se fueron saliendo. Pedro Fernández era el baterista de Gerardo Enciso. Y un día que le abrimos a un concierto a Gerardo Enciso ahí en el Cabañas, en el Hospicio Cabañas, en el Patio Mayor, Pedro se subió y empezó a tocar encima de nuestro baterista porque se le iba un poco el tiempo. Le decíamos el preciso. y entonces volteamos y Pedro estaba ahí tocando poca madre. Y en ese momento se hizo el baterista del personal. O sea, a partir de ese momento él fue el baterista del personal. Acabando ese show, le tuve que decir a Alejandro, bueno, muchas gracias, Master Vice. De plano. Oye, y Pedro Fernández, ¿no? Sí, te lo estoy mencionando porque fue el primero en fallecer. Claro. Un golpe fuerte para una banda y sobre todo un músico activo. Sí, fortísimo. Mira, Pedro Fernández, en serio, era el mejor baterista de Guadalajara. Tocaba jazz, tocaba clásica, tocaba violín, aparte de la batería, que tú sabes que hay músicos y bateristas. Bueno, Pedro era músico y baterista, era de los dos, ¿verdad? Y mira, una vez llegué yo a ensayar con Pedro
y vi que tenía sus partituras de cabeza. Y le dije, cabrón, las partituras están de cabeza. Me dijo, sí, es que ya me las aprendí de derecho, ya me las sé muy cabrón. Las pongo de cabeza para tener que leer. ¡Ay, cabrón! ¡Cámara! Era un súper músico. Sí. Y lo que te platicaba hace rato, que siempre he estado con músicos que tienen un nivel mucho más alto que el mío, ¿no? Y sucedió lo mismo con Alfredo Sánchez. No sé si ubiques a Alfredo Sánchez. No. Alfredo Sánchez fue también una figura en lo que se dio en llamar la nueva canción mexicana, que eran todos estos folcloro protestosos. Okay. Habían ganado un concurso de Canal 13 nacional que de canto nuevo, se llamaba Canto Nuevo. Y su grupo se llamaba Escalón. Y la primera vez que él escuchó, él era el hermano del tecladista de Plasmodia, ¿no? El tecladista de Plasmodia era Carlos Sánchez y este era su hermano Alfredo Sánchez, que había ya tocado en un montón de grupos, ¿verdad? Y cuando oyó al personal dijo, puta, qué cosa tan horrible. No saben tocar, todo está horrible. Y aparte reggae, qué cosa tan horrible. Bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Un día que necesitábamos un centro delantero, fui yo a decir, oye, Alfredo, ¿no nos echas una mano con un par de conciertos? Bueno, ok, y ya, se quedó. ¡Wow! Acabó tocando con usted. Oye, pero sí. yo de verdad creo que el reggae era parte del personal, pero no era como que el estilo primario de ustedes. Ustedes eran, al final del camino, tenían un sonido muy único. Sí, no éramos una banda de género. Claro, exactamente. No eran una banda que se pudiera catalogar. El personal es una banda de reggae. No. Para mí el personal, yo tendría que decir que es una banda de fusión. Y si en aquel entonces hubiera existido el término, hubiera sido una banda de world beat. Sí. Aunque más nacional, mucho más nacional, porque tienen hasta destellos de vodevil. Un poco, sí. De teatro. De no te hagas. Sí. Sí, un poco. Sí, sí, nuestras influencias eran amplísimas. No es por presumir, pero una vez se inauguró una biblioteca en el departamento de Julio Aro y Óscar Ortiz, que era el guitarrista del personal. Ellos no eran pareja, nada más vivían juntos. Y el que fue a inaugurar la biblioteca fue Carlos Monsiváis, ¿verdad? O sea, sí había ahí un nivel muy cañón. Y también mucha gente creía que tú y Julio eran hermanos. Sí, no. Fue una casualidad del apellido. Fue una casualidad. Bueno, eran hermanos, ¿no? A nivel amigos, y músicos y colegas. Claro, es una familia. Es una familia. Oye, sí, totalmente. Realmente, niño, déjese ahí. Nosotros somos los marranos de las primeras rolas ecológicas. ¿Estamos de acuerdo, Andrés? O sea, de las primeras rolas ecológicas. También. Junto con Contaminado de nosotros, porque nadie hablaba de eso en aquel entonces. ¡Qué rolón! Hermano, muchas nosotros gracias. Somos los marranos, y la letra súper elocuente, divertida, porque yo creo que yo quisiera que me platicaras un poco de cómo era la dinámica de composición del personal, porque realmente es de pronto tan sencillo, tan complejo a la vez, y divertido, sutil. ¿Cómo componían? ¿Eran tú y Julio solos o de pronto involucraban? Al principio éramos Julio y yo solos. Sí, eso sí, ya nos lo aclaraste, ok. Y luego cuando me pidieron hacer la banda, Óscar Ortiz, que te digo que vivía con Julio en el mismo departamento, que también escribía en Galimatías, me dijo, oye, yo quiero participar, pero no sé tocar nada. Le dije, yo te enseño a tocar guitarra. Y entonces le enseñé a tocar guitarra para que tocara en el personal. Claro. Y salió tan bueno el cabrón. Así es. Pero al mismo tiempo lo que tú dices, o sea, tenía una forma de ver la música tan naif que justamente esa era su aportación, ¿no? O sea, unos riffs de guitarra que lo que te digo, Alfredo Sánchez, que es un mega guitarrista, decía,
no mames, ¿cómo voy a tocar eso? Que decía Interpol Blues, ¿no? Pero le quedaba perfecto a la rola. Mira, la dinámica posterior fue agregar a Óscar Ortiz, porque como vivía en el mismo departamento que Julio, y esto es algo también muy importante, un poco para desmitificar esta cuestión de la genialidad, que ninguno de nosotros era un genio. Yo llegaba a las 4 de la tarde de todos los días al departamento de Julio y Óscar y me iba a las 12 de la noche. O sea, trabajábamos 8 horas diarias de lunes a viernes. 8 horas diarias, duro. Así es como se forma una banda. Así es como se forma una banda. Igualito sí. me identifico con... Eso me recuerda los inicios del Dangerous Rhythm. Era una disciplina. Y además a veces hasta tocábamos en vivo el fin de semana. Sí, nosotros igual. O sea, ensayábamos durante toda la semana porque no solo componíamos, sino ensayábamos ya las rolas que teníamos. Y yo era muy mamón, o sea, como buscando la perfección, pues, de la interpretación, ¿no? Entonces, se equivocaba alguien en un compás, ¿no? ¿Me entiendes? Empezarlo desde arriba otra vez, en vez de agarrarlo de ahí, otra vez desde arriba, cabrón. Sí, ¿no? Y entonces, bueno, así fue la dinámica. Alfredo Sánchez se incorporó mucho tiempo después y su aportación fue más en el disco, pero Alfredo, como era diva, no iba todos los días y Pedro también era diva. O sea, ellos eran, un amigo nuestro decía, es un grupo que tiene un director, 2 divas y un músico. Muy bueno. No decía cuál era cuál, nomás decía eso, ¿verdad? Y las 2 divas eran Alfredo y Pedro, ¿no? Y entonces Óscar se incorporó en el proceso de composición. El riff de Nosotros Somos los Marranos, el riff inicial de guitarra, es de Óscar Ortiz. Ok. ¿No? También contamos con la ayuda en la primera etapa, cuando yo estaba produciendo este primer cassette, y a lo mejor lo conoces, de un bajista extraordinario, un músico argentino maravilloso que se llama César Maliandi. César Maliandi tocó con Kenny Los Eléctricos. Yo creo que no tocó con ustedes porque de plano no le dieron chance, pero tocó con todo mundo en el DF, un momento que se fue a vivir al DF. Él vivía acá en Guadalajara. Puta, y él hecho, me ayudó. No, su nombre ni me suena. Qué loco. Fíjate. Sí. César Maliandi. César Maliandi, ¿no? Un argentino de Rosario. Y ¿De dónde es Fito? De dónde es Fito. Él estuvo en la banda de Fito, César Maliandi. Órale. Y te estoy hablando hace 40 años, ¿verdad? Sí, claro, porque ya después Fito entró Badalá. Exacto. Que lo acompañó durante toda su vida. Y por cierto, Badalá tocó en un disco mío de mi disco solista, el 5º disco solista. Badalá tocó en 3 rolas. Qué bien. Tienes además, ¿cuántos discos solistas tienes, Andrés? 5. Ahora, cabrón, no mames, ¿en los últimos años o más o menos desde...? Fíjate que después de mucho tiempo también hice una ópera. Sí, de eso también te quería platicar, pero espérate, calma. Okay. Sigamos concentrados en la etapa del personal. Okay. Por favor, es que todavía hay mucho que platicar contigo. Y entonces la dinámica de composición, prácticamente el concepto eran tú y Julio, ¿no? Julio, yo y Óscar. Ok. Óscar Ortiz, sí. Y en esas 8 horas que tú decías que eran de 4 a 12, es como se fue armando No Me Hallo, me imagino. Sí, totalmente. Sí, bueno, ya teníamos muchas rolas de esta primera etapa de Julio y yo solos. Hicimos como unas 10 o 12 rolas. Y luego ya que se incorporó Óscar y otros nuevos músicos, ya empezamos a hacer pues muchas más, ¿verdad? Claro. Una carrera complicada. Yo no puedo dejar de preguntarte, digo, la muerte de Pedro ha de haber sido durísima, pero luego la de Julio, Andrés, ¿cómo te sentiste, hermano? Porque perdiste 2 hermanos, 2 colegas muy importantes dentro de tu agrupación y lo más chingón es que seguiste adelante, no te diste por vencido, ¿no? Platícanos un poco de cómo fue esa etapa, mi estimado Andrés, por favor. Como bien lo estás apuntando, durísima. Pedro murió el 28 de octubre
del 89. O sea, ya va a cumplir 33 años muerto. Efectivamente fue durísimo. En ese momento se puede decir que se acabó esa primera formación del personal. ¿No? Y Pedro muere el año en el que sale No Me Hallo. Sí, nosotros presentamos el disco en julio o en junio o julio. Y todavía estaba Pedro tocando con ustedes. Sí, ese día la gente enloqueció, fue muy bonito porque ese día no nos abrió ninguna otra banda ni después de nosotros, éramos nosotros solos presentando el disco, el No Me Hallo, y la gente enloqueció por completo. Ese día estrenamos 2 o 3 rolas que no salieron en el No Me Hallo. Y la gente enloquecida pidiendo más y más, y Pedro en el camerín diciéndonos, ya no puedo. No puedo más, no puedo pararme, no puedo sostener las baquetas, ya no puedo. Pero tocó el concierto. Tocó el concierto, 3 meses después falleció. Qué bárbaro, qué historia, cabrón. Sí, man. Qué fuerte. Sí. Y falleció de SIDA, ¿no? Sí, igual que Julio, ¿no? Igual que Julio. Fíjate que la historia de Pedro fue muy, pues ahora sí que no sé cómo decirlo, arrebatada quizás. Pedro era muy, muy gay. Y acá en Guadalajara en ese momento ser gay era casi una sentencia de muerte, ¿eh? No como ahora que está de moda y todos son gays y la madre, ¿verdad? No, en aquellos entonces Pedro salía los viernes a ligar y regresaba los lunes completamente madreado. Todos los lunes llegaba madreado porque pues lo madreaban, ¿verdad? Claro, por ser gay. Claro. Y entonces cuando se enteró que tenía SIDA, decidió irse por la rápida. Empezó a beber como loco, a cogerse hasta los postes, etcétera, etcétera. Y pues sí, duró, de que le dijeron que tenía SIDA, duró como 1 año, ¿no? Y esa personalidad tan suicida, tan autodestructora, sí, ¿se reflejaba en la banda de pronto, tú crees? ¿O era algo muy personal nada de él? Muy, muy personal de él. Y hasta cierto punto, ahora lo puedo decir 33 años después, hasta cierto punto muy inteligente, porque fíjate que en ese momento las medicinas contra el SIDA eran una vacilada, claro, no servían para nada y eran carísimas. Y entonces Pedro no quiso seguir el tratamiento. Julio sí, y a Julio no le sirvió para nada seguir el tratamiento, ¿verdad? Pero Julio murió todavía mucho tiempo después. Nada más te decía, en ese momento sí acabó esa primera etapa del personal, porque no dábamos con otro baterista que tuviera las características de Pedro. O sea, por ganas no quedaron, no sé si me explique. Sí. Y teníamos una maquinita, una RX21, no sé si te acuerdas también de esa maquinita, una así Yamaha chiquita. Con los cuadritos, ¿no? Sí, con los cuadritos. El hi-hat, Tom, sí. Tom 1, Tom 2. Sí. Una vez le presté una de esas al Abraham Calleros y se la llevó a Guadalajara y años después me la devolvió. Mira. Un saludo al buen Abraham, hay que traerlo también al podcast. Saludos a Abraham. Otro gran baterista de Guadalajara. En ese momento calamos a Abraham justamente y no hubo química. Es que la química, esa palabra que acabas de mencionar, no es nada más el talento, es la química. No. ¿Cómo embona esta familia musical, no? Exactamente. Y entonces todavía dimos bastantes conciertos, digo bastantes entre comillas, con esta maquinita que se llamaba Mishima. Así le habíamos puesto a la maquinita. Era Yamaha, era japonesa, ok, Mishima. Mishima. Sí, y entonces tocamos con Mishima, pero sí se nos quedaban viendo raro. Y fíjate lo que son las cosas. O sea, esta elección fue a huevo porque se había muerto Pedro. Y luego vamos un día Julio y yo al 9, mucho tiempo después, como en 1990, y vemos a Café Tacuba tocando con una maquinita. Y cuando terminó el show, fuimos con ellos a decirles, oigan, qué maravilla. O sea, ¿Cómo fue que llegaron a la maquinita? Ya les contamos que nosotros habíamos llegado por default
Y ellos nos dijeron, no, nosotros quisimos no tener baterista. No, hombre, les hacíamos reverencia. Así como también Bonnie, los Enemigos del Silencio al principio. Yo no sabía. Sí, yo no sabía. Al principio, ya después tuvieron. ¿Era con puras maquinitas también? Nomás una máquina de percusión, eran Arián, Giacomán y Bon. Órale. No, bajo, teclados y guitarra. Y ya después, creo que cuando salió su primer disco es cuando metieron un baterista en vivo. Órale. Pero el concepto de ellos era también cajita de ritmos, vámonos recio. Órale. Y bueno, pues con Mishima duramos como 6 meses más. Como a mediados del 90, principios del 91, Julio ya no quería nada con el personal. Ya él quería hacer boleros con Alfredo Sánchez tocando el piano, porque Alfredo Sánchez, aparte de tocar la guitarra como Dios, toca los teclados, no tanto como Dios, pero toca muy bien los teclados también, ¿no? Y entonces Julio quería que Alfredo tocara los teclados, nada más, en un piano de cola, de cola completa. Que hacíamos mucho la burla, la broma entre nosotros era: si te portas mal, te voy a regalar un piano de cola completo. Y nos decían, ¿por qué? Porque no cabe en tu pinche departamento. Híjole, éramos odiosos. Pero bueno. Está muy bueno eso. Y entonces, entonces ahí empieza un poco la separación entre Julio y tú. Sí, hicieron el grupo. Julio y Alfredo, y se llamaban Los Lagartos. Y tú te quedas con, pero nada que ver con los Lagartos de punk de la Ciudad de México. No, nada que ver. No, nada que ver. No, estos no querían ser punks, querían Julio con una boa y cantar y tocar boleros, ¿me entiendes? Okay. O sea, a Julio el rock le cagaba la madre, toda esta cuestión eléctrica le cagaba. Julio era bolero. Más acústico el asunto. Totalmente acústico y música popular mexicana. Al final así nos poníamos, música popular mexicana. Porque Julio no. Es que lo acabas de decir tú y sí coincido. No éramos una banda de rock. No éramos una banda de rock, ni en la actitud, ¿me entiendes? Porque hay bandas de rock que son nomás en la actitud. Hijo, me van a matar todos tus oyentes. No, hombre, para nada, hombre. Hombre, lo bueno es que editas todo esto. No, ¿verdad? No, para nada, no editamos nada. La plática fluye, no pasa nada. No, pero es una manera en que la gente te conoce y sabe cómo piensas, Andrés. Está poca madre, no pasa nada. Ok. Oye, y entonces, esto estamos hablando del 91 y en el 92 muere Julio, pero ya se había salido del personal. Sí, ya Julio ya estaba bastante malito y todo el 91, una parte del 90 y todo el 91 se la pasó convaleciendo. Wow. ¿No? Ya no, te digo, sin Pedro dimos unos 2 o 3 conciertos más con la maquinita y párale de contar, ¿verdad? Julio se puso malito. Y en el 92, el 4 de enero falleció, del 92. Principios del 92. Y mira, lo que tú decías, Julio no tuvo funeral. La familia de Julio no quería a Julio. Suena horrible, pero así era. Y entonces cuando Julio murió lo llevaron a cremar de inmediato. Y en el crematorio nomás estábamos el papá y yo viendo salir el humo de Julio. ¿Y qué hicieron con sus cenizas, Andrés? Están en el Panteón de Mezquitán en Guadalajara, que por cierto pronto van a cambiar los nichos. Me avisaron que iban a cambiarlos, donde estaba Julio lo van a cambiar a otros nichos ahí dentro del Panteón de Mezquitán. Ok. Uy, sí, qué historia. Y Pedro también, malditos. Está en ese mismo. Están ahí de vecinitos. Wow, sí, qué fuerte, mano. Fuerte, dos carnales tuyos. Ya hace tantos años, estaban chavos, cabrón. Estábamos muy chavos. Estábamos muy chavos. Golpe duro.